Lisboa, la ciudad de las 7 colinas, bañada por las aguas doradas del Tajo, coronada por el sol, una ciudad de luz, historia y fado, pero bajo esa superficie dorada, bajo la caliza pulida y los azulejos brillantes, existe otra Lisboa, una ciudad de sombras profundas, callejuelas olvidadas y un silencio que pesa como una lápida. Es una historia que no se cuenta en las guías turísticas, una historia que escuece y rezuma, literal y metafóricamente, por el subsuelo de la capital portuguesa. Estamos en el año 1930. Europa intenta olvidar la Gran Guerra, y Lisboa respira un aire de falsa normalidad, un interludio de paz antes de que el mundo vuelva a ahogarse en sangre. Pero en el Bairro Alto, uno de los barrios más antiguos y laberínticos de la ciudad, el tiempo no avanza. Es circular. El pasado nunca muere, solo duerme, a la espera, con un ojo abierto, susurrando en las esquinas húmedas, donde el sol jamás se atreve a tocar. En este escenario nos presentan a María, un alma simple, una modista, una mujer cuyas manos callosas, pinchadas por agujas y manchadas de tinte, tejen sueños de seda y lino para la burguesía rica de la ciudad. La vida de María es un reloj suizo, monótona, marcada únicamente por el zumbido rítmico de su máquina de coser Singer, el tic-tac del reloj de péndulo en la pared y el canto lejano y melancólico de un fado procedente de la taberna de al lado. Vive sola, en un pequeño piso en la tercera planta de un edificio antiguo en la Rua do Diario de Noticias. Un simbolismo irónico, tal vez, pero era lo único que se podía permitir. María es una mujer de fe, pero de una fe supersticiosa, arraigada en el miedo ancestral que corre por las venas de cualquier portugués criado junto al mar. Conoce las leyendas, las historias de brujas, de almas en pena y de Sebastián, el rey dormido que nunca regresó, pero jamás pensó que el horror pudiera ser algo tangible, algo que pudiera tocar con sus propias manos. Ella era una mera espectadora, no una participante, y ese fue su error, el mayor error de su vida. La rutina de María es un mantra de aguja, hilo y soledad. En aquella época, la moda exigía perfección, y la perfección exigía tiempo. A menudo, María trabajaba hasta tarde, muy tarde. Las horas de la noche avanzaban, y el Bairro Alto se quedaba desierto. El único sonido que la acompañaba era el silencio absoluto de la calle, que parecía tragarse la vida a su alrededor. Cierta noche, el regreso a casa fue diferente. No hubo aviso previo, ningún presagio, tan solo un cambio sutil en el ambiente. La brisa nocturna que subía del Tajo venía extrañamente pesada, fétida, con un tufo acre a cobre, salitre y tierra mojada, como un camposanto recién abierto. El aire estaba denso, casi palpable, y la niebla, nacida al parecer del río, trepaba por los callejones como una sábana fantasmal, devorando los faroles de gas uno a uno. María dobló la esquina de su calle, viniendo de la Rua da Rosa. Al llegar a su portal, notó que algo iba mal. El viejo farol de hierro forjado que llevaba décadas iluminando la entrada de su edificio estaba roto. Allí la oscuridad no era la simple ausencia de luz. Era una presencia, densa como el alquitrán. El silencio se rompió con el sonido lejano y apagado de una campana de iglesia tocando a medianoche. 12 campanadas graves y resonantes que parecían anunciar el final de un ciclo. María palpó la fría pared de piedra, con los dedos gélidos deslizándose sobre el musgo y el revoco. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, intentaron hacerse a la negrura absoluta. Miró hacia el suelo, allí donde sus pies solían pisar con confianza. Se detuvo en seco. La sangre se le heló en las venas y un grito se le atragantó en la garganta. Un sollozo de puro terror. Sus ojos se negaban a creer lo que veían. La calzada portuguesa frente a su portal había cambiado.
El adoquinado portugués, con su clásico diseño de mar largo, aquellas ondas hipnóticas en piedra blanca y negra que antaño simbolizaban la calma del mar y la gesta de los descubrimientos, se había retorcido. Las piedras ya no estaban en su sitio. Parecían tener vida propia. Estaban húmedas, brillando con un barniz oscuro y viscoso. Una sustancia que no era rocío ni la lluvia de la noche. Tenía la consistencia y el brillo de la sangre. Paralizada, María se acercó. Le faltaba el aire. Con un nudo corto y doloroso en la garganta, se arrodilló despacio, temblando de arriba a abajo. El patrón original ya no se veía. En su lugar, las piedras blancas y negras se habían reordenado para componer una imagen. Una figura distorsionada y grotesca. Era un demonio marino. Una aberración salida de las peores pesadillas de un marinero. El hocico apuntaba directamente a la puerta de María. Las piedras oscuras formaban unos ojos de obsidiana que parecían seguir los movimientos de la modista. Unos ojos de profundidad infinita que le escrutaban el alma. Los colmillos afilados, formados por fragmentos de caliza blanca, goteaban sangre, manchando las piedras de alrededor con un rojo rubí aterrorizante. Era imposible. Una alucinación. Una jugarreta macabra de su mente agotada. Pero aquel hedor, el tufo a sangre, a vísceras, a carne podrida, se había vuelto insoportable. Aquello no era un dibujo en el suelo. Era una presencia. Viva, palpitante, un altar maldito. María intentó chillar, pero el aire se le escapó de los pulmones en un suspiro gutural. Retrocedió tambaleándose, tropezando con sus propias faldas, y se precipitó hacia la entrada del edificio. Tanteó en busca del llavero. Las manos le sudaban y temblaban tanto que las llaves repiqueteaban contra la cerradura de bronce. Abrió de un empujón violento. Se metió dentro y echó el pestillo pesado, con un chirrido metálico ensordecedor. Ahora ya estaba a salvo. La puerta de madera gruesa, el cerrojo de hierro, todo separaba su pequeño apartamento del horror de ahí fuera. Pero no era verdad. El espanto no se había quedado en la calle. La había seguido. Corrió escaleras arriba con los tacones repiqueteando desesperados en el hueco de la escalera. Y juraría que, a cada paso, a través de la madera maciza de la puerta, oía un ruido apagado, gutural, el arrastre de piedras recolocándose sobre un lecho de arena y cal. Venían a por ella, encerrada en su piso. María pasó la noche en blanco. Las horas se arrastraron en una tortura psicológica lenta e insoportable. No se atrevía a encender la luz por miedo a descubrir que la criatura no solo estaba fuera, sino también dentro, agazapada debajo de la cama, en el armario o devolviéndole la mirada desde el espejo. Los días siguientes se convirtieron en una bruma de terror, hambre y aislamiento. El vecindario entero, o el sucesivo círculo del Bairro Alto al corriente del tema, comentaba lo de la calzada da Vesta, el diario o século, en una pequeña esquela de sucesos, informaba de misteriosas desapariciones por la zona. Gente sin techo, borrachos noctámbulos, desaparecidos a los que nadie echaba en cuenta, cuya marcha nadie lloraba, hasta que aparecían sus restos, o lo que quedaba de ellos. Los cuerpos no aparecían simplemente muertos. Eso habría sido piadoso. No. Los habían masacrado con una precisión quirúrgica, como si en vez de cuchillos de metal hubieran empleado hojas de obsidiana afiladas cual colmillo de tiburón, con marcas de succión, exvotos de un vaciado total, como si les hubieran arrancado la vida desde dentro. Sangre, por todas partes, en las paredes, en la ropa, colándose por los sumideros, aunque nunca la suficiente como para justificar la anemia cadavérica y la palidez de cera de los difuntos. Mientras tanto, en la calle de María, la figura del suelo se había convertido en un santuario del espanto.
punto de peregrinaje para curiosos, valientes y chalados. El demonio marino parecía haber crecido. Las piedras blancas y negras se habían multiplicado, y las garras de piedra lamían ya los umbrales de los vecinos, como si el bicho se estuviera nutriendo no solo de sangre humana, sino también del pánico y de la energía vital de los vecinos, ganando terreno y poder. Los lugareños, viejos lobos de mar lisboetas, curtidos en 1000 terrores ancestrales, empezaron a cuchichear, historias contadas a media luz sobre un pacto, leyendas de un pescador, Amaro, que se adentró mar adentro por las landas del Tajo y vio lo que ningún mortal debía contemplar. Hizo un trato, a cambio de librarse de temporales y asegurar la pesca. Entregó un tributo. El mar no traga peces, el mar traga almas, y el peaje no podía cesar jamás. De hacerlo, el mar cobraría su deuda a toda la ciudad. Hablan del Cais das Almas, un rincón sumergido bajo la Praza do Comercio donde reposa la entidad del rey ahogado, un marinero. Sí, pero ya no un hombre. Una fuerza que exige peaje, que domina las aguas y la piedra, que se fue a pique con su navío, pero no para morir, sino para reinar. María está atrapada, acorralada. Su casa se ha vuelto su celda. No puede salir a la calle sin pisar la maldita calzada. No puede asomarse a la ventana sin ver ese altar de sangre abajo, con el demonio escrutándola. Agazapado, sus zapatos de trabajo, guardados en la entrada, lucen una babascura oscura y pegajosa, un barniz rojizo imposible de quitar. Por más que friega, la mancha no sale. Está marcada. Ella es el siguiente peaje. Se acaba la comida. Se acaba el agua. La locura la va devorando. Oye susurros en el tic-tac del reloj. Divisa sombras en el humo del tabaco que fuma por calmarse. Ella que jamás había probado el vicio. El demonio de la calle parece mofarse a través de los adoquines, con una risa muda y vibrante que le retuerce las tripas. Una noche, el hambre puede al miedo, o tal vez sea la propia criatura llamándola, hipnotizándola con su mirada de piedra y sangre. Ya no opone resistencia. Ya le faltan las fuerzas. Es un fantasma en su propia vida. María abre la puerta. Afuera, el aire corta como el hielo. La niebla devora el Bairro Alto, transformándolo en un escenario de pesadilla Lovecraftiana. Han apagado los faroles, uno tras otro. El silencio asfixiante solo se rompe con su respiración jadeante y los latidos desbocados de su corazón contra las costillas. Pone el pie en la calzada. Las piedras queman, arden. No están frías como cualquier adoquín. Irradian un calor infernal, de brasa viva. Siente cómo les chupan la energía de las plantas de los pies, arrancándole la vida a cada paso. Camina en trance, arrastrando los zapatos hacia el centro, donde la figura domina toda la calle. El demonio marino está completo. Las piedras claras componen los belfos afilados. Las oscuras, la iris de unos ojos rojos y furiosos que la taladran. Las garras de piedra se alzan, dispuestas para el salto. Y entonces, lo imposible ocurre. La física se desmorona. La realidad estalla. La piedra se licúa. Se convierte en carne viva y viscosa. El bicho emerge del suelo. Una masa informe de escamas negruzcas, tentáculos reptilianos y ojos con fuego del infierno. Un rugido gutural y ensordecedor, como el estallido de 1000 galernas, retumba en su garganta, haciendo añicos los cristales de las ventanas vecinas. La criatura envuelve a María. Sus tentáculos pringosos le aprisionan el cuerpo con una fuerza que le machaca los huesos. Pero ella ya no siente dolor. Tan solo un frío insondable, un vacío, una invasión. Los tentáculos se le meten dentro, fundiéndose con su carne, con su sangre, con su alma. No es una agresión, es una fusión.
Una unión profana. La entidad le habla, sin voz, mediante una vibración que le recorre todo el cuerpo, sacudiendo el barrio entero. La sangre alimenta la piedra. La piedra guarda la ciudad. Tú eres la guardiana ahora. María, tú eres el tributo. Tu sangre será mi sangre, y mi poder será tu poder. Vuelve el silencio absoluto. La música de fondo, chirriante y macabra, se corta en seco. El fuelle agitado de alguien que acaba de salir de una pesadilla colma el vacío. María se despierta en su piso. La luz clara del día baña la estancia, dorando motas de polvo en suspensión. El reloj de péndulo marca el compás de fondo. Su máquina Singer sigue ahí, con un retal de seda a medias. Todo ha sido un sueño, una pesadilla hiperrealista alimentada por el hambre, el pánico y el aislamiento. Suspira aliviada, rompe a llorar de pura gratitud. Se seca las lágrimas del rostro pálido y se levanta para hacerse un café y retomar los bártulos. Se calza los zapatos de costura, los mismos de la víspera. Al meter los pies, nota un estorbo en la suela izquierda. Algo duro, punzante. Se quita el zapato y le da la vuelta. De dentro cae una piedrecita, un guijarro blanco y negro, húmedo, reluciente con un barniz rojizo y viscoso, con tufo a cobre y sal. María corre al espejo viejo del recibidor para mirarse de frente. La claridad de la mañana la ilumina por completo. Está cetrina. Sus ojos, las niñas ya no son castañas. Tienen un tono hondo, negro obsidiana, idéntico a la piedra de la calzada. Una profundidad que encierra la negrura del océano. Sonríe al espejo. Las encías le tiran, le duelen, le laten. Un regusto a cobre y hierro, a sangre fresca, le inunda los belfos. Dulce y vicioso. Pasa la lengua por los dientes. Ya no están. Ahora son colmillos afilados de caliza blanca, que nota crecer y endurecerse. La ciudad está a salvo. La bestia duerme. El tributo ha sido saldado. Pero el suelo nunca había estado tan despierto. Y si te da por mirar al suelo, callejeando por el bairro alto a altas horas, si escuchas el eco de unos pasos sobre piedra mojada, si te llega ese tufo a cobre y sal, ten mucho cuidado, porque la calzada te puede estar devolviendo la mirada, y el reflejo que veas en el espejo a medianoche puede que ya no sea el tuyo.